Hola, hoy nos metemos en un tema bastante espinoso, la verdad. Las narrativas sobre la Unión Soviética en tiempos de Stalin. Concretamente, las cifras. Muertes, encarcelamientos. Tenemos como base un artículo 1 bastante extenso de Mario Sousa. Y lo que hace es, bueno, desafiar de lleno las cifras que casi siempre escuchamos. Dice que esas cifras tienen un origen muy concreto y él presenta otras, basadas en archivos soviéticos desclasificados. Así que la misión hoy, ver de dónde vienen esas narrativas según Sousa y qué dicen esos datos de archivo que él presenta. Venga, vamos a ello. El artículo arranca diciendo que eso de millones de muertos de hambre o en los gulags, que no son hechos confirmados, que son mitos. Si es así, ¿de dónde dice él que salen? Pues el texto traza una línea directa. Empieza, según él, con la propaganda nazi. Goebbels, años 30. La idea era justificar la conquista de Ucrania. Y de ahí salta a William Randolph Hearst, el magnate de prensa americano. Al que describe como simpatizante nazi, ¿no? Eso dice. Afirma que Hearst amplificó estas historias, sobre todo la del genocidio por hambruna en Ucrania, el Holodomor, y sostiene que usó material que le habría pasado la Gestapo. O sea, una conexión directa. Interesante punto de partida. ¿Y esta narrativa, según Sousa, cómo sigue después de la guerra? Porque el tema no desapareció, claro. Bueno, aquí es donde, según el autor, entran figuras de la Guerra Fría. Señala a Robert Conquest. Que lo describe como exagente británico de desinformación del IRD. Exacto. Y a Alexander Solzhenitsyn. A este lo califica de simpatizante nazi y dice que fue condenado por traición en la URSS. Scholz argumenta que ellos dos, con libros como El Gran Terror o Archipiélago Gulag, pues perpetuaron y sobre todo inflaron muchísimo esas cifras. Y la acusación fuerte es que sus fuentes a menudo eran colaboradores nazis que se habían exiliado. Vale, entiendo la línea argumental que expone. Pero, frente a eso, el texto habla de la apertura de archivos soviéticos, finales de los 80 con Gorbachov. ¿Qué revelaron esos archivos según esta fuente? Y aquí es donde viene el choque, ¿no? La discrepancia en las cifras es brutal. El artículo cita investigaciones de historiadores rusos, Zemskov, Dowding, Shlevniyik, y pone ejemplos concretos. A ver, Conquest hablaba de 9 millones de presos políticos solo en 1939. Pues los datos de archivo que cita Sousa dan para ese año unos 454.000 presos por delitos políticos, en campos, colonias y prisiones, todo sumado. La diferencia es enorme. Ya, y sobre las penas de muerte, especialmente en el pico de las purgas, 37-38, también se habla a veces de millones. Pues las cifras de archivo que menciona el artículo también son muy distintas. Van desde unas 30.500 condenas a muerte dictadas por tribunales militares hasta un máximo de unas 682.000 que atribuye al KGB postsoviético para esos 2 años, aunque el propio autor dice que esta última cifra del KGB le parece dudosa, quizá inflada, y añade un matiz importante, que una parte de esas penas de muerte luego se conmutaban. Entendido. Más allá de las cifras de represión en sí, el texto da algún contexto, alguna explicación para procesos como la colectivización o las purgas. Sí, se los contextualiza. Lo enmarca todo en una lucha de clases muy intensa y también en amenazas externas reales. Describe la colectivización no solo como política desde arriba, sino como un conflicto muy violento abajo, entre campesinos pobres y los kulaks. Los terratenientes acomodados, a los que acusaban de sabotaje y violencia. Justo. Según el texto, había unos 10 millones de kulaks, y de ellos 1,8 millones acabaron exiliados o condenados. Y las purgas del 37-38 las presenta como la respuesta a una conspiración que él considera real. Menciona a figuras importantes del ejército y del partido: Tukhachevsky, Zinoyev, Kamenev, Bukharin. Y la acusación es grave. Sabotaje industrial, ahí cita a un ingeniero americano, John Littlepage, terrorismo, corrupción. E incluso planes para un golpe de Estado en colaboración con la Alemania nazi, a cambio supuestamente de ceder territorios. Vaya. Y recalca también que, ojo, muchos condenados en esa época lo fueron por delitos comunes, no necesariamente políticos. Y para dar perspectiva a la escala de la población reclusa, añade una comparación. Dice que en la URSS, en el peor momento,
con guerra y amenazas tremendas, los presos llegaron a ser el 2,4% de la población adulta. Y lo compara con Estados Unidos en 1996. Dice que allí, en ese año, eran el 2,8% de los adultos, unos 5,5 millones de personas. Entonces, resumiendo esta inmersión, nos encontramos con dos relatos totalmente enfrentados. Por un lado, la narrativa más extendida en Occidente, billones, decenas de millones de víctimas del estalinismo. Y por otro, la que expone esta fuente, que esa narrativa es propaganda, con raíces nazis y de la Guerra Fría, y ofrece cifras muchísimo más bajas, basadas en archivos. Y además contextualiza las acciones soviéticas como respuestas, brutales sí, pero respuestas a amenazas que considera reales. Exactamente. La conclusión del artículo es muy clara. Considera que estas mentiras, como las llama, sobre la historia soviética, son un arma política, un arma de la derecha, del capitalismo, para desacreditar cualquier alternativa socialista. Y que estas narrativas siguen ahí a pesar, dice él, de las pruebas de los archivos. Lo cual nos deja una pregunta flotando, ¿no? Si las narrativas históricas, sobre todo de temas tan ideológicamente calientes, pueden estar tan modeladas por agendas políticas como sugiere esta fuente, ¿cómo podemos intentar acercarnos a la verdad histórica? ¿Qué nivel de escepticismo, de mirada crítica, deberíamos aplicar incluso a las versiones que damos por sentadas? Ahí queda eso, para darle una vuelta.